A ver, yo creo que nos estamos yendo por temas que no corresponden. Me parece que porque no tiene partido, porque no ha ganado Salaverry, o porque tiene incapacidad de gobernar. Yo creo que el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que acá en nuestro país la corrupción, si se puede decir, hasta se ha institucionalizado, y no solamente está metido el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial. Esa situación nos ha llevado a tener que cambiar de presidente. Estamos hablando de PPK en este gobierno. Y ha salido un presidente, entró este otro presidente Vizcarra, que ha reemplazado a otro que ha sido acusado de corrupción, y tenemos presidentes, unos detenidos en Estados Unidos, el otro en la cárcel, y después tenemos otros que con impedimento de salida. Ese es el verdadero problema de fondo que nos ha llevado a esta crisis, la corrupción. Y la corrupción en el Congreso no ha permitido avanzar. ¿Por qué? Porque en el Congreso la mayoría también es parte de este engranaje, es parte de esta trama. ¿Y qué ha pasado? Basta ver el deslacrado de lo que ha sucedido en la Fiscalía de la Nación. Eso muestra, este es un cuadro que nos puede ayudar a descifrar todo. ¿Cómo es posible que una persona que va a deslacrar y que está siendo investigado como es el fiscal Chávarri, puede, en la presencia de todos y en las cámaras que están vigilando esto, sacar todos los documentos en cajas? ¿Para qué? Para ocultar algo en el cual estaban comprometidos gente del fujimorismo, gente del APRA, ¿no es cierto? Señor Rosas, pero eso. si ese es el objetivo, es la crisis. ¿Por qué presume usted que elecciones anticipadas pueden resolverlo? Y no otras fórmulas como la que proponía, por ejemplo, Juan Sepúlveda, concertar durante este año en vista del ofrecimiento hecho por Olechea, si se le puede confiar. Pero en el Parlamento ya demostró que esa palabra concertar no existe para nada. Porque de ninguna manera, ¿de qué parte? ¿Cuándo hemos visto que el fujimorismo y el APRA puede concertar con el Ejecutivo? ¿Cuándo se ha hablado de política? Se ha hablado precisamente, más bien, de una ruptura de ese equilibrio de poderes de manera permanente. ¿Y qué por qué? ¿Cuál es la razón? No es coincidente que alguien del despacho del señor del Castillo sea asesor, estando en el despacho del señor del Castillo, era asesor también del fiscal Chávarri. Y nadie dijo nada. Es una coincidencia que la ex asesora de la señora Beteta también era asesora del señor Chávarri. No son coincidencias, y el que tengan que sacar cajones llenos de información con respecto a toda la vinculación, tanto política como del Congreso, también no es ninguna. Más allá de esas especulaciones, creo que había pruebas suficientes como para hacer lo que tenían que hacer con Chávarri. Ni siquiera tenían que traspolar si fulano es asesor de Mengano. Ni siquiera era necesario ir tan lejos. No era ir tan lejos. La propia fiscal de la Nación, ¿qué pasó con lo de Chávarri? Hay evidencias, hay todo, ¿no? Ahí se blindó, pero hacía propósito. Ahora, quería preguntarles tanto al congresista Rosas como al congresista Quintanilla, porque los dos representan fuerzas de izquierda. ¿Hay una alianza con Vizcarra? Porque se dice que Vizcarra se ha aliado con la izquierda para generar esta crisis que ustedes han estado buscando desde siempre. Nosotros no tenemos ningún tipo de coincidencia. Nosotros planteamos, y nuestro planteamiento, si bien en esta oportunidad es elecciones, nosotros hemos planteado que se cierre el Congreso. Nosotros no estamos planteando por nuevas elecciones, y lo hemos planteado por la cuestión con un proyecto de ley que lo hemos planteado en el momento de la crisis de PPK, que ni se discutió siquiera. Ni se discutió, ni en la Comisión de Justicia, ni en la Comisión de Constitución, ni se tocó, porque cuando se hablan de este tipo de proyectos, ni se tocan. En un nivel infantil con la vacancia. Yo creo que cada uno de los espacios que se ha ido presentando y cada uno de los momentos es un poco complicado, porque hay una situación de incertidumbre, hay una situación de descontento, ¿no? Que hay que canalizar de alguna manera. Lo que no es posible es este entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo no creo que sea solamente porque entró Olechea. Yo creo que más bien eso ha acelerado el problema, porque Olechea y el grupo que ha ganado no muestran ningún tipo de posibilidad de diálogo, ¿no es cierto?
Pero no han entre ambas tenido partes. tiempo para mostrar una cosa u No, otra. pero yo creo elecciones que hay buena disposición. la etapa preelectoral ha mostrado eso. Yo francamente hasta ahora no puedo entender cómo estos que se sentían víctimas del fujimorismo se alían con su victimario, ¿no es cierto? Cambio Estoy 21. hablando de los Cambio 21, que ahora ya no sé si se van a llamar Sobre Cambio el- 21 o Cambio 20, se llamarán si es que hay elecciones anticipadas. Pero sobre alianzas extrañas en nuestro país en política creo que tenemos Claro. para escribir 3 enciclopedias. Ustedes apoyaron a Salaverry, por ejemplo, que habían combatido largamente cuando fue aprista y cuando fue fujimorista. No, nosotros hicimos una relación multipartidaria, una coordinación Ahí sí. multipartidaria. Ahí sí vale. No, yo no estoy diciendo que sí vale, sino porque simplemente cuando uno ve que, por ejemplo, la señora García a las 4 estaba inscribiéndose en la Han bancada habido tal, cosas raras. y a las 6 de la tarde estaba diciendo ya no soy porque nos han dado un cupo en el otro lado. Eso pues es escandaloso. Oye, la Uno, seriedad no es- uno calcula y dice qué ha pasado acá, ¿no? Primero que no garantiza si va a renunciar o no, porque recuerdo que en el anterior, en este mismo periodo, cuando estuvo renunciando PPK, ella era de los que planteaban que había que renunciar todos, ¿no es cierto? Incluso exigía a Vizcarra que renunciara. Y Vizcarra no pero no quiso. sé si ella va a renunciar ahora. En el caso de que renuncie ella, ¿quién entra? El presidente del Congreso. Y El convoca presidente del elecciones. Congreso convoca elecciones. Ayer se preguntaban entre ellos, ¿a qué elecciones vamos a convocar? ¿A las elecciones presidenciales o a las elecciones generales? Y podrían también solamente convocar las presidenciales. Entonces, existe una crisis mucho mayor. Señor Wilber Rosas. Sí, yo creo que este es el momento para tomar medidas y tienen que ser medidas realmente radicales en ese sentido, no porque nos califican de radical, sino porque efectivamente se necesita de esto. Y la propuesta desde el Ejecutivo me parece interesante porque tiene dos formas. Una, la de poder discutir en el propio Congreso, y la otra, que también el pueblo dé su opinión al respecto. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena combinación y además se tiene que ver también la madurez que tiene que existir, no solamente en estos poderes, sino también en la propia ciudadanía, que me parece que es la mejor salida.